días. Bienvenidos a la tercera edición de Ceiba DevFest Virtual. Este es un evento que tenemos para Latinoamérica sobre tecnología e innovación. Es un evento que realizamos en Ceiba hace 10 años, pero antes lo hacíamos de manera interna en la compañía, pero por pedido del público ahora lo hacemos para todos de manera virtual desde el 2020. Para quienes no nos conocen, Ceiba es una empresa de tecnología e innovación que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios y agilidad. Les cuento que esta charla va a permanecer grabada, al igual que las otras 17 que tendremos el día de hoy de 9 a 5 de la tarde. Vamos a estar en 3 canales, muchachos. Vamos a estar en un canal técnico, uno metodológico y de UX, y uno mix, que es en el que nos encontramos en este momento. Podemos ver la agenda de todas las charlas en ceiba.com/devfest. Allí van a encontrar toda la agenda, vamos a tener la información de las charlas y los invito adicional a la 1 de la tarde a una charla con Scott Hanselman que se llama Understanding Technology Through Systems Thinking, How Does It All Fit Together, para que recuerden asistir también a esta charla tan importante para nosotros. Si quieren publicar que están con nosotros en el evento, pueden publicarnos, buscarnos como Ceiba Software y publicar con el hashtag CeibaDevFest. Vamos a recordar entonces que pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios y al final, por favor, no olviden contarnos cómo les pareció el evento en la jornada. Entonces, muchachos, en este momento vamos a iniciar con la primera charla del día que se llama Pruebas automatizadas de arquitectura. ¿De qué trata esta charla? Trata sobre el vínculo entre la arquitectura y mantenibilidad, que es un tema muy bien estudiado en la industria del software. Sin embargo, definir una arquitectura para nuestros sistemas no es suficiente. Necesitamos verificar que el código implementado se adhiera a ella. En esta charla, con Juan van a explorar una librería compatible con múltiples lenguajes de programación que nos permite asegurar las reglas que definimos entre nuestras capas y, por ende, incrementar la mantenibilidad de nuestros proyectos. Vamos a dar la bienvenida a Juan Esteban, coach técnico de producción de nuestra compañía, que es un ingeniero de sistemas apasionado por el conocimiento, el autoestudio, las prácticas técnicas y la arquitectura de software. Cuéntanos, Juan, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Preparado? Muy bien también, súper, con toda la energía. Excelente, me encanta saber eso. Les cuento, mi nombre es Eliana Castaño, soy consultora en experiencia de usuario, me encanta estar con ustedes el día de hoy, voy a acompañarlos durante toda la jornada y vamos ahora sí con Juan a dejarlos, que el espacio es todo tuyo. Ceiba DevFest conecta la realidad con el futuro. Vamos, Juan, a darla con todo. Perfecto, muchas gracias, Eli. Entonces, nada, muchas gracias a todas las personas que están conectadas el día de hoy en esta charla, gracias por regalarme este espacio de su tiempo. Y el día de hoy vamos a ver una charla sobre pruebas automatizadas de arquitectura. Estas son mis redes sociales, básicamente Juan Esteban 17, me encuentran en Twitter, en LinkedIn y por ahí trato de compartir como temas de interés sobre autores y temas de programación y arquitectura. Vale, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Primero vamos a ver un tema de conceptos puntuales, porque pues vamos a contar en qué partes de arquitectura es donde vamos a hacer estas pruebas automatizadas y cómo es que nos van a servir, porque el tema de arquitectura es bastante amplio. También vamos a ver cuál es la importancia de validar un patrón de arquitectura. Vamos a ver reglas arquitectónicas, validación de reglas, algunos ejemplos y conclusiones finales. ¿Listo? Entonces, empecemos. Primeramente, arquitectura es diferente a patrón de arquitectura y es diferente a su vez a patrón de diseño. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente cuando definimos una arquitectura pensamos que basta simplemente con decir voy a trabajar con microservicios, voy a trabajar con arquitectura hexagonal, voy a trabajar con arquitectura en capas y no. La arquitectura es una disciplina que compone todos estos aspectos que estamos viendo acá en la gráfica. ¿Listo? Y las pruebas automatizadas de arquitectura se van a centrar en uno de esos aspectos. Entonces, la arquitectura es una disciplina en la cual tenemos que definir todos estos aspectos que están acá para que el proyecto llegue a buen fin y tenga un buen norte. Entonces, tenemos que definir, por ejemplo, atributos de calidad, que es lo que vemos en la industria y que nos enseñan en los centros de aprendizaje, que termina generalmente con IDAD, mantenibilidad, escalabilidad, portabilidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es importante tener esa definición en nuestro proyecto de cuáles atributos de calidad van a ser importantes para nosotros. ¿Y cómo logramos eso? Hay estrategias en la industria, ¿cierto? Para encontrar cuáles van a ser esos atributos de calidad que van a ser importantes para nosotros. Existe un taller muy conocido como el QAW, el Quality Attribute Workshop, en el cual podemos con los usuarios encontrar cuáles atributos de calidad son importantes para nosotros.
No es lo mismo, por ejemplo, para un banco, la seguridad, en la que por supuesto es imperativa y súper importante, que para una aplicación interna en una intranet que se va a ejecutar con 5 o 6 usuarios. No es lo mismo el rendimiento para una aplicación como Netflix, en la que se conectan millones de usuarios, que para una aplicación, insisto, en la que la van a ejecutar 3 o 4 personas. También importante el tema de riesgos. Toda arquitectura tiene riesgos. Siempre que planteamos usar más o menos tecnologías, el último framework que salió en el mercado que lleva una semana, integrarnos con algún producto que nunca lo hemos hecho, todo eso, por supuesto, demanda un riesgo. Trabajar con algún framework reactivo, eso inmediatamente, posiblemente nos va a subir tiempos. Entonces, una buena arquitectura tiene que tener todo eso en mente. Drivers, que no es más que el subconjunto de atributos de calidad principales que vamos a tener en nuestro proyecto y que nos van a dirigir toda la arquitectura, así también como las restricciones principales de nuestro sistema. Los patrones de arquitectura, acá empezamos con lo que tradicionalmente una persona piensa que es la arquitectura. Acá es donde hablamos de temas como arquitectura hexagonal, arquitectura en capas, modelo vista controlador, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por supuesto, también una plataforma tecnológica, con qué vamos a trabajar en el proyecto, si vamos a trabajar con Java, cuál es la justificación, si vamos a trabajar con Python, cuál es la justificación, si vamos a trabajar con Amazon, cuál es la justificación, todo tiene que estar muy bien justificado. Una documentación, importantísimo, todas las decisiones que se plantean a nivel arquitectónico deben de estar documentadas para que podamos hacer transferencia de conocimiento y que no se pierda ese conocimiento en el tiempo. Siempre tengamos presente que las personas que inician los proyectos no son los que terminan los proyectos. Entonces, podemos definir una arquitectura hermosa al principio, pero si no hay quien la sostenga en el tiempo, no vamos a hacer absolutamente nada. Y las restricciones, como conversábamos, son como esos aspectos a tener en cuenta en nuestra arquitectura. Muchas veces los clientes tienen arquitecturas base que debemos respetar, nos imponen trabajar con ciertas tecnologías y frameworks, entonces, por supuesto, son restricciones a tener en cuenta. Importante acá, tener presente que la arquitectura no es solo definir patrones de arquitectura, es solamente una parte de la arquitectura de software. ¿Listo? Acá sí nos centramos en patrón de arquitectura, que esto es lo que tradicionalmente vemos y es lo que generalmente uno piensa que es la arquitectura, que es, por ejemplo, acá como podemos ver, hay unos ejemplos de arquitecturas en capas. La arquitectura en capas, como sabemos, es como una especie de padre en el cual a partir de ella se derivan un montón de arquitecturas. Acá, como podemos ver a mano izquierda, tenemos una arquitectura por capa simple, en el que tenemos una capa de presentación donde ponemos todo lo visual, una capa de dominio en donde están todas las reglas de negocio y una capa de base de datos en donde está, por supuesto, toda la conexión con la base de datos o la fuente en la que vayamos a almacenar la información. A mano derecha vemos una pequeña variación de esa arquitectura en la que simplemente tenemos una capa transversal de soporte que nos va a servir en todas las capas y en todo nuestro proyecto. Noten que cuando tomamos la decisión de utilizar un patrón de arquitectura, ya de antemano tenemos unas reglas que nos impone el escoger este patrón. Como vemos acá, la capa de presentación depende de la del dominio y la del dominio de la base de datos. Estas son algunas de las reglas que empezamos a ver. Asimismo, importante, también hay patrones de arquitectura para el frontend. Históricamente se ha pensado que la arquitectura es algo que se hace en el backend, ¿cierto? No tiene relevancia, ¿cierto? No tiene sentido porque en el frontend, por supuesto, también es código que tenemos que mantener, evolucionar, entonces también hay arquitecturas. La que vemos a mano izquierda, por ejemplo, es una muy conocida que se maneja en Angular, por ejemplo, en React, en Vue, en el cual tenemos una división por componentes, routing y services. Y cuando empezamos el proyecto, ponemos este patrón de arquitectura y eso nos va a demarcar cómo vamos a trabajar en todo el proyecto. En la parte derecha vemos uno que es muy conocido, que es el modelo vista controlador, ¿cierto? Que es un patrón que se maneja en la parte de presentación, ¿cierto? Sobre todo para el cuadro que vemos de vista, ahí es donde está todo el tema visual. ¿Listo? Entonces, importante acá, los patrones de arquitectura sirven tanto para el backend como para el frontend. Acá vemos también unos patrones de arquitectura que han tomado mucha relevancia en el último tiempo con todo el tema de microservicios y Domain Driven Design. Acá vemos arquitecturas que son enfocadas al negocio, que en su centro tienen el dominio. A mano izquierda vemos un ejemplo de arquitectura limpia, Clean Architecture, adjunta por el tío Bob o Robert C. Martin. Es una arquitectura que se maneja mucho en la industria y que ha tomado mucha relevancia por todo el tema de microservicios.
Entonces vemos que ese es un patrón de arquitectura que podemos utilizar, sobre todo, por supuesto, cuando tenemos un dominio que queramos modelar y que sea importante para nuestro negocio y que queramos mantener lo más aislado posible. A mano derecha tenemos una variación de Clean Architecture que se llama arquitectura hexagonal, ¿cierto? Que básicamente, insisto, tiene en su centro el dominio y tiene unas pequeñas variaciones respecto a la arquitectura limpia. Nuevamente, otros patrones de arquitectura que podemos utilizar. Recordemos que los patrones de arquitectura nunca son bala de plata. No en todos los proyectos podemos utilizar arquitectura en capas, no en todos los proyectos podemos utilizar Clean Architecture. Los patrones son para resolver problemas, como sabemos, pero no para crear problemas. Cuando tengamos en nuestras manos algo que no le competa a un patrón y utilicemos el patrón, pues vamos a generar más problemas que soluciones. Por supuesto, hay un catálogo infinito de patrones de arquitectura. Acá les presento uno, ¿cierto? Para dejarlo como esa espina, ¿cierto? Que le puede quedar a uno para investigar. Hay un catálogo muy famoso de patrones de arquitectura que son los patrones POSA, ¿listo? Que es un libro bastante relevante en el cual hay patrones de arquitectura hasta para tirar para arriba. Entonces vemos patrones que se enfocan digamos, en la estructuración, que se conocen como del fango a la estructura, para dar una estructura inicial en nuestro proyecto. Patrones de arquitectura para sistemas distribuidos y patrones de arquitectura para sistemas interactivos, ¿cierto? Toda la parte visual. Entonces, acá de antemano, en un proyecto puede haber más de un patrón de arquitectura, por supuesto, porque vamos a tener diferentes problemáticas en cada una de las fases que trabajemos. Continuando, ¿qué es un patrón de diseño? Ya para entrarnos en materia, ¿cierto? Para dejar muy claro esa diferenciación entre esos tres aspectos y que no nos perdamos. Un patrón de diseño, como sabemos, es una solución documentada a un problema recurrente a nivel de algoritmos. ¿Esto qué quiere decir? Los patrones de diseño generalmente se utilizan para temas de algoritmia. Por ejemplo, necesito que una clase solo pueda ser instanciada una vez, patrón singleton. Necesito construir un objeto muy complejo y no sé cómo hacerlo, ¿cierto? De una manera versátil, patrón builder. Necesito crear un objeto muy complejo y necesito hacerlo aisladamente y sin acoplamiento, patrón factory. Entonces, los patrones de diseño son soluciones documentadas más a nivel de algoritmia, mientras que los patrones de arquitectura son a un nivel más macro, un nivel más alto, ¿cierto? Una estructura inicial, una arquitectura inicial para nuestro proyecto, mientras que los patrones de diseño son a nivel, bajo nivel, a nivel de algoritmia. Esto, hay dos grupos grandes de patrones de diseño, también lo dejo como esos conceptos para que ustedes los tengan presente, que son los patrones GRASP y los patrones GOV. Listo, ahí también hay un catálogo de patrones grandísimo en el cual uno puede hacerse mejor programador. Entonces, pues nada, para que tengamos clara esa diferenciación. La charla del día de hoy, pues básicamente se enfoca en patrones, en reglas arquitectónicas, en patrones de arquitectura, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo ahorita. Cuando definimos un patrón de arquitectura para nuestro proyecto, hay una serie de reglas que debemos de sostener en el tiempo para que el proyecto no se vuelva un caos y que no generemos muchos más problemas. Entonces, una regla arquitectónica es una afirmación sobre la forma en que nuestras capas o clases deben de interactuar entre sí. Un ejemplo acá, para que lo veamos rápidamente. Vemos en este cuadro, ¿cierto? En este diagrama, vemos una arquitectura a 3 capas, un patrón de arquitectura a 3 capas. Tenemos una capa de presentación, una capa de servicios, una capa de persistencia y ya. Acá en este punto vemos que hay unas reglas que de antemano salen. Por ejemplo, la capa de presentación depende de la capa de servicio. Noten que es una flecha que va de izquierda hacia derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que la capa de servicio no debería de depender de la capa de presentación, sino solamente la presentación a los servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún punto nuestros servicios conocen temas de presentación, estamos acoplando nuestro sistema y vamos a generar problemas de mantenibilidad. También, a su vez, como vemos en el diagrama, la capa de servicios depende de la capa de persistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente los servicios deberían de conocer directamente la persistencia. También esto nos da otros insumos, como cuál, que si yo en la presentación pongo temas de persistencia, SQL, inserts, update, delete, estoy generando acoplamiento y por ende el mantenimiento va a ser muy complejo. Históricamente, cuando nos entregan una arquitectura, uno le presentan un diagrama como este, ¿cierto? Solo este diagrama. Pero no hay una manera, o sí hay una manera, pero es una manera que es muy manual. Uno cómo garantiza que el patrón de arquitectura se está llevando correctamente.
con revisiones par manuales. Entonces, el revisor técnico tiene que estar pendiente de que estas reglas que les acabo de decir se mantengan en todo momento. Que la presentación solo conozca los servicios, que los servicios solo conozcan la persistencia y que no vaya a haber ninguna comunicación inesperada entre esas capas. Insisto, que la presentación no conozca la persistencia, que en la persistencia no tengamos temas visuales de presentación, etcétera. ¿Listo? Entonces, noten que con solo este diagrama vemos un montón de reglas que debemos de asegurar y garantizar. Ahora les voy a presentar la herramienta que vamos a ver el día de hoy, que nos permite garantizar esas reglas en nuestro proyecto. Esta herramienta se llama ArcUnit. Es básicamente pruebas unitarias a nivel de arquitectura, a nivel de patrón de arquitectura. Entonces, permite validar reglas arquitectónicas que definamos en nuestro proyecto. Esta herramienta es compatible con Java y con C#, pero yo hice una investigación en la cual existen herramientas que no tienen este mismo nombre ArcUnit, pero son compatibles en diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, en JavaScript encontré una que se llama TSArc, que es exactamente igual a lo que les voy a presentar el día de hoy. ¿Cuál es la ventaja entonces que tiene esta herramienta antes de verla? Que esas reglas de arquitectura que definamos para nuestro proyecto se van a validar de manera automática como una prueba unitaria común y corriente. Y que pues nos vamos a ahorrar el trabajo de manualmente tener que poner una persona que esté validando esas reglas y que estemos tranquilos que nuestra arquitectura pues no se va a ir al traste al cabo de unos días. Miremos cómo funciona ArcUnit. Primeramente, acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo se instala ArcUnit en nuestros proyectos. Acá, por supuesto, son slides. Enseguida vamos a ver código fuente, que es lo que nos va a quedar realmente como una base para poderlo trabajar. ¿Cómo se instala? Súper fácil. Encontramos la dependencia de ArcUnit, que es totalmente compatible con JUnit, en este caso en Java, que es el marco más popular para pruebas unitarias, y simplemente se instala de esta manera, ¿cierto? Un test implementation y se pone el nombre de la librería y la versión. Acá vemos un ejemplo de regla de arquitectura. Todo esto que está acá es definido por la librería de ArcUnit. Yo no tuve que codificar absolutamente nada. Ventajas que tiene la librería de ArcUnit. Como pueden ver, es una librería que se escribe casi en lenguaje natural. Entonces vemos, por ejemplo, arquitecturas, arquitectura por capas. Definimos una capa, capa de controlador, definida en este paquete. Capa de servicios, definida en este paquete. Capa de persistencia, definido en este paquete de persistencia. Y acá ponemos unos constraints, donde la capa de controller deba no ser accesible por alguna otra capa, ¿cierto? Pueda no ser accesible por alguna otra capa. Exacto, muy bien. La capa de servicios no deba ser accesible, perdón, deba ser solamente accesible por la capa de controlador. Y la capa de persistencia deba ser únicamente accesible por la capa de servicios. Perdón que acá cometí un error. La capa de controladores significa que no debe tener ninguna otra conexión con alguna otra capa. ¿Listo? Entonces, acá notemos que simplemente se definen las capas, se definen los constraints para esas capas y con solo esto, si rompemos alguna de esa regla en algún momento, inmediatamente el marco nos va a generar un error y no nos va a permitir continuar. ¿Listo? Entonces, veamos más ejemplos en el IDE. Entonces, acá voy a pasar a compartir la pantalla. Este es el repo pues, que les tengo para el día de hoy, para el DESPES 2022, ¿cierto? En el cual están todos los ejemplos que les voy a mostrar acá para que a ustedes les quede. ¿Listo? Entonces, voy a pasar acá a compartir mi pantalla. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Un proyecto normal. Ponemos en el build.gradle la dependencia que les dije, en este caso, ArcUnit. Este ejemplo está en Java, pero como les digo, es compatible con cualquier lenguaje de programación. Simplemente ponemos la dependencia y ya podemos empezar a construir test. Entonces, como podemos ver acá, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tener un class file importer en el cual vamos a decir en dónde están todas nuestras clases. Acá, para ejemplos de este ejercicio, todas las clases están en el paquete con Ceiba de FES. Como podemos ver acá, esta es la raíz en la cual están todas las clases. Entonces, vamos a empezar a ver algunas pruebas. Por ejemplo, esta primera, el controlador depende solamente del servicio. Entonces, acá, ¿qué estamos diciendo? Las clases que residan en el paquete controlador deberían solamente depender de clases que residan en el paquete service, por supuesto, el paquete estándar que tiene Java y el framework que estamos utilizando de turno que se llama Spring Framework. ¿Eso qué quiere decir?
que si en esta parte del controlador tenemos alguna otra dependencia, como por ejemplo algo de persistencia, como esto que tengo acá, nos va a fallar. Vamos a verlo acá en acción. Vamos a correr esta primera prueba y vamos a ver que como no hay ninguna dependencia, la prueba unitaria funciona sin ningún problema. ¿Qué pasa? Si yo en el controlador hago un import de algo que está en la capa de persistencia, en este caso noten que la clase PersonEntity está en el paquete PersonEntity, si yo hago un import en este paquete controlador, se me va a romper la regla que estoy definiendo de arquitectura, porque noten que estoy diciendo que solamente debe depender de clases que estén en el paquete service, clases del core de Java, que como sabemos Java tiene un JDK en el cual nos basamos para trabajar, en donde están todas las clases base, y el framework, por supuesto, que manejamos para construir los controladores, que es Spring Framework. Pero si tenemos alguna otra dependencia, inmediatamente nos va a fallar. Entonces vamos a verlo acá. Acá estoy importando un PersonEntity que está en la capa de persistencia. Con solo hacer eso y correr la prueba unitaria nuevamente, inmediatamente me va a fallar. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo la regla que acabo de construir a nivel de patrón de arquitectura. Entonces noten que ¿qué dice? ¿Cierto? Se violó una regla y básicamente ¿qué dice? El método main, noten que es capaz de demostrar exactamente en qué línea fue que se rompió o se violó ese patrón de arquitectura. En el método main, ¿cierto? En la línea 12, notemos la línea 12, se está haciendo un import de PersonEntity. Entonces acá inmediatamente dice, se está violando una regla de arquitectura porque no estamos siguiendo lo que estaba definida en esa regla. Entonces, ¿cuál es el valor inicial que le vamos viendo a esto? Que si una persona por error entra nueva a un proyecto, empieza a hacer cosas que no debe, inmediatamente el marco nos va a avisar y nos va a evitar que la persona suba este tipo de incidencias que nos pueden generar problemas de mantenibilidad, y que pueden fácilmente romper una arquitectura en cualquier momento. Listo, acá vamos a ver más reglas. Entonces vamos a arreglar esta regla nuevamente para que no nos salte. Voy a comentar esto. Acá vemos otra regla. El dominio solamente debería depender de Java. Las personas que han trabajado con arquitecturas orientadas al dominio saben que la capa del dominio debe ser una capa totalmente pura, que solamente debería depender del código fuente del lenguaje de programación por defecto, pero no debería tener dependencias de temas de bases de datos, temas visuales, temas de framework de mensajería, temas de nube, etcétera, etcétera. Y ese es el pilar fundamental en arquitecturas orientadas al dominio. Entonces, como vemos, nuevamente, con el API Fluida que nos proporciona ArcUnit, clases que residan en el paquete domain deberían solamente depender de clases que residan en el paquete Java. Y finalmente se hace una comprobación con el método check de la librería para que si algo suceda, pues por supuesto nos marque esto. Entonces acá vamos a ejecutar primeramente esta prueba. Vamos a ver qué va a funcionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el paquete dominio solamente hay una clase que no tiene ninguna dependencia externa. ¿Qué vamos a hacer? Algo que es muy común. Las personas cuando entran empiezan a utilizar las clases de dominio para temas que no son dominio. Por ejemplo, yo quiero responder el objeto person digamos, por API mediante JSON y el protocolo HTTP. Entonces, normalmente las personas tienden a poner el dominio con temas que no son dominio. Por ejemplo, JSON Ignore, por supuesto, no es del dominio. Noten que es de un paquete que es de Jackson, que es la librería que maneja Java para, digamos, manejar todo el tema de JSON en las APIs. Entonces, con solo poner esto, notemos que si una persona inocentemente viene y hace esto, pues darnos cuenta es muy difícil. Tenemos que esperar hasta un pull request y confiar que la persona se dé cuenta de ese problema. Mientras que con ArcUnit basta simplemente como tenemos codificada esa regla de arquitectura, inmediatamente nos debe de fallar. Entonces, acá al ejecutar la prueba, notemos que inmediatamente rompe la regla. Entonces dice nuevamente, ¿en qué paquete, cierto? ¿En qué parte es que se está violando esa regla? Entonces acá fácilmente dice, hey, en la clase person, ¿cierto? En el atributo name está anotado con la anotación JSON ignore. Entonces, inmediatamente se está rompiendo la regla que hemos definido, que es que solamente debe depender de paquetes que estén dentro del core de Java. ¿Listo? Entonces, notemos los beneficios que nos va dando esto, que tenemos ya la garantía que no se van a romper estas reglas y nos va a quitar un poquito de trabajo en la revisión SPAR y por ende las arquitecturas se pueden sostener en el tiempo. Esta regla a nivel de arquitectura
básicamente la que les mostré en la diapositiva. Uno puede definir reglas ya completas de arquitectura, definir cuáles son las capas, en qué paquete se encuentran y qué restricciones van a tener estas capas. Y él solito es capaz de comprobar que no haya ninguna otra dependencia que no necesitemos o que rompa esta arquitectura. ¿Listo? Entonces, por supuesto, es una arquitectura, es una regla de arquitectura que nos da muchos beneficios porque no tenemos que construirla, sino que ya viene preconstruida. Acá en arquitecturas hay muchas, ¿cierto? Hay arquitectura por capas, Onion Architecture y demás. Entonces ya hay arquitecturas, reglas de arquitectura que están predefinidas, que no tenemos que construir a mano, que fue lo que estamos haciendo en este momento. Continuemos mirando, no es solamente validar importaciones, también podemos hacer cositas más interesantes. Por ejemplo, es muy común que las clases que están en la capa de persistencia deban de implementar alguna interfaz, ¿cierto? En este caso, la interfaz serializable. Entonces, es una regla que de antemano imponemos en nuestro proyecto. Hey, todas las clases que estén en este paquete deben de implementar esta interfaz. Si eso no sucede, podemos programar una regla en ArcUnit que nos garantice que eso va a pasar. Entonces, ¿cómo se lee esto en lenguaje natural? Clases que residan en el paquete persistencia deberían implementar esta interfaz, la interfaz de serializable. ¿Listo? Entonces, con solo hacer esto, vamos a notar que en primera instancia la prueba nos va a funcionar. Pero si a mí se me olvida o a alguna de las personas del equipo se le olvida implementar esta interfaz, que puede pasar perfectamente, piensen en personas nuevas en los proyectos, si a alguna persona se le pasa a implementar esa interfaz por cualquier motivo, inmediatamente la regla de arquitectura nos va a recordar que algo está pasando. Entonces dice, se rompió la regla que acabamos de definir porque no está implementando la interfaz serializable. ¿Listo? Entonces, y notemos el poder que tiene esto. El poder es básicamente definir un montón de constraints al inicio y estar tranquilos, porque no siempre va a existir un revisor técnico, el conocimiento muchas veces se pierde en las personas y es común la rotación en los proyectos, es algo con lo que tenemos que vivir y entender qué sucede. Pero si no hay algo que nos garantice que no se van a romper esas reglas, facilito se puede romper una arquitectura en un proyecto sin darnos cuenta. También podemos hacer cosas más complejas, temas como naming. Por ejemplo, todos los controladores, todas las clases que estén en el paquete de controlador deben de, perdón, entrar acá, se me cerró, no, hice un test, todas las clases que estén en el paquete controller, definimos un estándar de nombramiento en el proyecto que todos debemos de respetar, que es que deben de tener el sufijo controller. Entonces noten nuevamente el lenguaje natural, clases que residan en el paquete controller deberían tener, ¿cierto?, un nombre que termine con controller y deberían estar anotadas con restcontroller.class. ¿Por qué? La manera en Java para definir controladores REST es con la notación REST-controller. Entonces, eso también lo podemos garantizar con ArcUnit. Y también deberían de ser públicos. ¿Eso qué significa? Que si a una persona se le olvida poner el modificador de acceso y pone el controlador, no sé, protegido, privado, etcétera, podemos garantizar que eso no suceda, porque esta regla de arquitectura nos va a controlar tanto el naming como las anotaciones que debe tener, como los modificadores de acceso. ¿Listo? Entonces, notemos nuevamente, también esta regla ejecuta sin ningún problema. Y si olvidamos por alguna razón, no sé, quitarle, por ejemplo, este REST controller o ponerlo público o cualquier cosa, inmediatamente nos saltaría esa regla. ¿Listo? Entonces, esta API es bastante versátil. Noten que después del método show hay una cantidad de métodos impresionantes que acá, pues, básicamente el límite sería la imaginación de las personas que estén en el proyecto. Notemos que tiene diferentes cosas, ¿cierto? Validar anotaciones, validar el acceso a los campos, validar clases anónimas, validar enumeraciones, clases locales, miembros de clases, etcétera, etcétera. Insisto, acá el límite es la imaginación. Y también acá podemos validar algo. En arquitecturas orientadas al dominio es muy común tener un paquete en el que solamente hayan interfaces. En arquitecturas orientadas al dominio, normalmente esto se conoce como puertos que se van a implementar en alguna otra capa subsecuente. Entonces, acá podemos validar también que todas las clases que estén en un paquete, en este caso Service Contract, sean interfaces, ¿cierto? Y que no alguien por error vaya a poner una clase que no sea una interfaz o un contrato, sino que si alguien le da por poner, no sé, una clase animal,
Listo. Una clase, ¿cierto? Que no es una interfaz, por supuesto. Y corre esto, inmediatamente la prueba va a fallar. Entonces, notemos que acá inmediatamente dice, hey, lo que creaste en la clase animal no es una interfaz. Entonces, puedes estar cometiendo un error. Entonces, nada, insisto nuevamente, noten el potencial que tiene esta librería. Yo no tuve que codificar yo mismo absolutamente nada. Simplemente, por supuesto, programar las pruebas. Pero todo viene en la API de la librería ArcUnit. Entonces, nuevamente, acá el límite es la imaginación. Todos los proyectos, cuando arrancan, tienen una serie de constraints por defecto. Acá voy a ponerlo nuevamente en pantalla grande. Todos los proyectos cuando arrancan tienen una serie de constraints. Notemos que inmediatamente esto es lo mínimo que nos entregan una arquitectura y históricamente eso no se validaba de ninguna manera, con revisiones par manualmente, pero insisto, es un tema que es bastante insostenible porque si las personas no cumplen eso, fácilmente en cualquier pull request se puede ir la arquitectura completa y generar problemas de mantenibilidad y también rendimiento. Entonces, es básicamente eso. Los ejemplos que les acabo de mostrar están en este repo de GitHub, ¿cierto? Ahí pueden bajar todo eso, entrar, jugar con eso y demás. Conclusiones que tenemos en esta charla, ¿cierto? Que espero que se lleven estos mensajes. Primero, definir una arquitectura no es solo decir que vamos a utilizar X patrón de arquitectura. Ya vimos que una arquitectura es mucho más complejo, ¿cierto? Definir atributos de calidad, definir constraints, definir drivers de arquitectura, definir cómo los vamos a lograr y cumplir, etcétera. Segundo, no es solo importante definir patrones de arquitectura, sino también validar que se cumplan. Por ahí dicen que todo lo que está en UML y en presentaciones PowerPoint funciona muy bien y compila y no tiene problemas. Es cuando se lleva la implementación y pasa el tiempo en donde realmente empieza el problema. Es donde debemos de mantener y garantizar que esos patrones de arquitectura sí se cumplan. Y tercero, podemos automatizar dicha validación con ArcUnit. Ya pasamos de un modelo en el que tenemos que hacer revisiones par a un modelo en el que de manera automática podemos validar todas esas reglas por medio de una librería, en este caso, que es ArcUnit. Recuerden, ArcUnit es compatible con Java, con C# y hay librerías también para JavaScript como TSArc. ¿Listo? Para que siempre encuentren una manera para incorporar estos temas en sus proyectos. Normalmente todos los lenguajes incorporan esas buenas prácticas, es simplemente pues buscar un poquito y encontrar la librería que nos pueda servir. ¿Listo? Entonces, estas son las referencias que utilicé para el día de hoy en la charla, ¿cierto? También se las dejo, ejemplos prácticos, definiciones y demás, y toda la documentación que utilicé para prepararme. Y listo, poco más. Muchas gracias por estar en este espacio, por regalarme este tiempo y listo. No sé si de pronto hay alguna pregunta, Eli. Muchas gracias. Hola Juan, claro que sí. Por aquí tenemos unas preguntitas. Te las voy a compartir. La primera, cuando estabas en el IDE viendo sobre ArcUnit, Juan López nos pregunta, ¿para qué utilizas los puntos antes y después de los paquetes? Listo, perfecto. Voy a devolverme nuevamente acá al IDE, ¿cierto? Esto es como un estándar que tiene esta librería de ArcUnit. Básicamente, ¿qué significa? Como todos los paquetes que estén adelante o después, ¿cierto? Pero que en su centro tenga service.contract. ¿Eso qué quiere decir? Que no es la raíz solamente service.contract, sino que si en algún paquete por dentro, ¿cierto? Hay otro service.contract, él va a funcionar. ¿Listo? Pero si yo lo dejo sin los puntos, ¿cierto? Solamente me tomaría la raíz que es service.contract. Listo, es como una buena práctica que recomiendan ellos. Excelente. Incluso por aquí hay unas respuestas de Alejandro y Antonio con esa respuesta que nos daban, que nos preguntaba. ¿Quiere decir que en el dominio no debería haber anotaciones de Spring o de algún framework? Listo, excelente pregunta. Digamos que en arquitecturas orientadas al dominio, una de las premisas fundamentales en esa arquitectura es que el dominio debe ser lo más puro posible. Cuando hablamos de un dominio puro es que no debe de depender de ninguna librería externa. Entonces, si yo en el dominio tengo anotaciones de JSON, tengo anotaciones de Entity, si yo cambio el framework de turno que me maneja JSON, el dominio se me va a ver afectado. Entonces, no es un dominio puro. Si yo cambio Entity, que es de JPA, ¿cierto? Y cambio hacia otra implementación que no sea JPA y lo tengo en el dominio, inmediatamente se me va a ver afectado. Entonces, un buen dominio es aquel dominio, valga la redundancia, que solamente depende de clases del core del lenguaje de programación. Insisto, para evitar que cuando cambiemos esa librería especial tengamos que hacer cambios en el dominio. El chiste con esto es que el dominio sea lo más limpio y puro posible.
Excelente respuesta, Juan. Listo, te agradecemos muchísimo por esta charla y por compartirnos tu conocimiento sobre este tema. Recordemos, chicos, que si quieren repetir la charla o cualquiera de los que están en el DFET del día de hoy, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar en redes sociales como @ceibasoftware, y también nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Aquí hay otra preguntita, Juan. ¿Será que la respondemos rápidamente? Por supuesto, claro que sí. Listo. Bueno, es un comentario, o no sé. Normalmente usamos Lombok en dominio para getters, setters, toString, entre otros. ¿Estaría mal? Perfecto, súper la pregunta. Digamos que Lombok tiene una característica especial, es que Lombok es un generador de código, ¿cierto? Lombok, las personas que trabajan en Java saben que Java tiene un problema histórico como lenguaje de programación, es que cuando generamos una clase nos toca definir los constructores manualmente y los métodos getter y setter manualmente. Lombok es una librería que nos evita tener que escribir los métodos getter manualmente, sino que simplemente, por ejemplo, no ponemos este método, voy a comentarlo acá, sino que simplemente definimos @getter. Acá no me lo reconoce porque no tengo importado Lombok, pero este sería el caso, ¿cierto? Nosotros en lo que hemos visto, en lo que hemos estudiado, en las referencias teóricas que hemos visto, Lombok es permitido en el dominio. ¿Por qué? Porque Lombok, insisto, es un generador de código. Entonces Lombok, cuando hacemos la compilación para nuestro proyecto, lo que él hace es que reemplaza esta notación y la pone como esta, ¿cierto? Entonces no es que estemos dependiendo de algo diferente al framework, en este caso al lenguaje de programación Java, sino que es simplemente una herramienta que nos permite escribir más rápido. ¿Listo? Entonces Lombok es permitido en el dominio siempre y cuando se utilice como para ahorrar código, ¿cierto? Si se utiliza de pronto para algo que nos vaya a acoplar fuera del lenguaje de programación Java, ahí no sería una buena idea. Perfecto, Juan. Tengo por aquí una pregunta de Alejandro Ramírez que nos pregunta, entonces, ¿qué hacer en el caso de, por ejemplo, necesitar un @JSON ignore en un documento? ¿Se crea uno nuevo? ¿O qué harías en ese caso? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Digamos que si necesitamos crear una clase, ¿cierto? Para, no sé, retornarla por una API, hacer un consumo, un servicio externo y demás, eso no es dominio, ¿cierto? Porque por definición un dominio, ¿qué es? Clases que modelen nuestro negocio y reglas de nuestro negocio. Pero si necesitamos consumir un servicio de un tercero o guardar en la base de datos, eso no es nuestro negocio. Eso es una decisión que tomamos de guardar en una base de datos de turno o consumir un servicio de un tercero que el día de mañana puede cambiar. Entonces, normalmente en arquitecturas orientadas al dominio tenemos una capa diferente que se llama capa de infraestructura, en donde ponemos todos esos objetos que pueden llegar a cambiar por librerías o decisiones externas. Pero el dominio no debería de tener nada de eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta en conclusión, simplemente utilizamos la capa de infraestructura y ahí podemos poner todas esas clases, todos esos objetos de transferencia con todas las anotaciones que necesitemos. Excelente respuesta, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas chicos, gracias a ti, Eli. Sí, entonces para conocer los detalles de toda la agenda que tendremos de charlas, lo podemos ver en ceiba.com.co/ceibadefest. Ahí pueden conocer todas las charlas que tendremos el día de hoy. Y los invitamos a participar en la siguiente charla, Sonar, pruebas unitarias y mutation testing para personas no técnicas. Nos esperamos dentro de un rato. Mira, por aquí tenemos otra preguntita. Muchachos, vamos a responder que tenemos más tiempito. ¿El uso del Lombok es una buena práctica? Nos pregunta. Listo, perfecto. Digamos que el uso del Lombok, como mencionaba, ¿cierto? Es una buena práctica siempre y cuando la veamos para cubrir los limitantes que tiene el lenguaje de programación Java. Insisto, en Java hay que escribir manualmente los métodos get, los métodos set, los constructores, ¿cierto? Entonces, si Lombok se utiliza para cubrir esas limitantes que tiene el lenguaje de programación Java, es una muy buena práctica, ¿cierto? Porque simplemente nos acelera el desarrollo. Entonces, Lombok generalmente no hay ningún problema que se utilice en el dominio porque la gente siempre lo utiliza, es para ahorrar código, ¿cierto? Para escribir un poquito más rápido. Pero insisto, Lombok, cuando se hace la compilación del proyecto, reemplaza esas anotaciones por el código normalito de Java de toda la vida. Es simplemente para escribir más rápido. Entonces, no hay problema con Lombok. Súper bien, Juan. Y por aquí tenemos una pregunta también muy chévere. A nivel empresa, ¿se podrían tener estas pruebas en un proyecto aparte para probar todos los proyectos existentes en la empresa o se va a hacer por proyecto? Listo, excelente pregunta. Mira, normalmente en lo que yo vi, ¿cierto? Cuando uno implementa esta librería de ArcUnit, tiene que definir este class file importer, ¿cierto? Entonces, él va a encontrar y va a analizar todas las clases que estén dentro de un class path. Y como sabemos, normalmente los class paths están definidos por proyecto.
Entonces, en lo que he analizado, en lo que he encontrado, esas pruebas es imperativo que estén en cada proyecto. Ahora bien, eso no significa que las pruebas estén copiadas y pegadas. Podemos hacer una librería en donde tengamos nuestro set de pruebas construidas y que incluyamos esa librería de pruebas de arquitectura en todos nuestros proyectos. ¿Listo? Pero lo que quiero enfatizar es que ese JAR, esas clases deben de estar incluidas en cada proyecto, finalmente, porque él hace uso de este class file importer. ¿Listo? Excelente. Sí, pues súper bien, Juan. Chicos, de pronto tenemos alguna pregunta adicional que queramos realizar, aprovechando a Juan. La preguntita. Por ahora creo que no hay ninguna otra pregunta, Juanes. Igual te agradecemos de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Y listo, bueno, muchas gracias. aquí hay otra preguntita. Tranquilo. Vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Sí, ¿qué opinas de Mapstruct usado para mapear datos externos al dominio? ¿Podemos romper arquitectura usando esta librería? Perfecto, excelente pregunta. Normalmente esta librería de MapStruct es una librería que, como tú bien lo dices, se utiliza para hacer mapeos entre clases. Normalmente nosotros en Ceiba la utilizamos en arquitecturas orientadas al dominio en una capa de infraestructura. La capa de infraestructura en arquitecturas orientadas al dominio tiene esa, ¿cómo se dice? Tiene como esa validez, ¿cierto? Como ese permiso, para ser más exactos. Esa capa de infraestructura tiene ese permiso de utilizar librerías externas. Entonces, siempre y cuando MapStruct esté utilizado en la capa de infraestructura, no hay ningún problema. ¿Por qué razón? MapStruct es una librería de un tercero, que sirve, como tú dices, para mapear objetos de un lado a otro. Si la utilizamos en la capa de infraestructura, no va a haber ningún problema, porque es una capa para eso, para utilizar librerías externas que nos apoyen. Pero si utilizamos MapStruct dentro del dominio, tendríamos un error, por lo que les dije. El dominio no debe depender de nada externo y MapStruct es algo externo. Ah, muy bien la respuesta, Juan. Hasta a mí me queda claro, qué chévere. Aquí tenemos otra preguntita, Juan. ¿Es bueno para la inyección por dependencias utilizar @autowired o se hace manualmente la inyección por el constructor? Perfecto, excelente. Normalmente en el dominio, como les he contado, hay clases de negocio y servicios de negocio, en donde tenemos todas las reglas de negocio. Normalmente cuando tenemos un servicio, para no contaminar nuestro dominio de nada externo, manejamos la inyección por constructor y en la capa de infraestructura podemos inyectar esos bins. Esto es muy propio del Framework Spring con la notación @bin. Listo, entonces la voy a dejar por acá. @bin lo utilizamos en la capa de infraestructura para no contaminar el dominio con temas, ¿cierto?, que no sean Java. Listo. Perfecto. Súper. Excelente, Juan. Muchas gracias por las respuestas. Han sido muy claras y la gente está súper contenta con esas respuestas que estás dando. Perfecto, Súper muchas chévere. gracias. Muchas gracias ti, por participar a todas las personas. Que estén muy bien. Claro que sí. Gracias, Juan. Entonces, Vale, muchachos, los esperamos a las 10 de la mañana en la charla de Sonar para pruebas para personas no técnicas. Recuerden acompañarnos, revisar la agenda, compartir en redes sociales y recuerden también, por favor, calificarnos o contarnos cómo les ha parecido hasta ahora la jornada. Los esperamos en un ratico. Muchísimas gracias. Ceiba de Fest conecta con el futuro.